Dele ese aplauso fuerte a Dios. And give the round of applause to God. Gloria a Dios. Glory to God. Puede sentarse. You may be seated. God bless you guys. Dios le bendiga a todos. God bless you. Dios le bendiga. What a beautiful presence we are feeling right now. Qué hermosa presencia la que estamos sintiendo en este momento. Would you agree? ¿Puedes estar de acuerdo? This is a beautiful thing when the presence of God is present. Esto es una maravillosa cuando la presencia de Dios puede estar presente. We don't know what could happen. No sabemos lo que pueda suceder. He takes over and he does what he wants to do. Él toma el control y Él hace lo que Él quiere. But I want to say thank you all for coming today. Pero quiero darle las gracias a todos por venir hoy. And what I want to do is we're going to go into the Word of God, the message that He has prepped for us today. Y lo que vamos a hacer es vamos a entrar en la palabra del Señor, So right there, en el seated, mensaje que Él nos ha dado ahí donde ustedes están sentados. I want you to open up your Bibles, go to the book of Mark, chapter 7. Quiero que ahí donde estén abran sus Biblias en el capítulo 7 de Marcos. We're going to go to verse 31 and we're going to read through 37. God bless you. I didn't say hi. God bless you guys. 37. Del 31 al 37. Do you guys have it? ¿Lo tienen? Some of you still looking for it, so I'll wait. It's here as well. Awesome, you have it in English. I'm going to be reading the NLT version, which is the New Living Translation. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. But I want you to follow along. I'm going to read one verse and she's going to read the other verse. Okay. Okay, so I'll go off of here. We read the scriptures in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, 31, again departing from the region of Tyre and Sidon, he came through the midst of the region of the Decapolis to the Sea of Galilee. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Then they brought to him one who was deaf and had a impediment in his speech, and they begged him to put his hand on him. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. And he took him aside from the multitude, and he put his fingers in his ears, and he spat in his tongue. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Then looking up to the heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be opened. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Then he commanded them that they should tell no one, but the more he commanded them, the more widely they proclaimed it. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. And the last verse says, and they were astonished beyond measure, saying, he has done all things well. He makes both the deaf and to hear and the mute to speak. Y el último versículo dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. And as a title to this message, Y el título de este mensaje, I have Ephphatha, the generation that listens to the voice of God. tengo como título, Éfata, la generación que escucha la voz de Dios. Turn to the person next to you. Voltéate a la persona que está a tu lado. Turn to the person next to you. Voltéate a la persona que está a tu lado. Say Ephphatha. Dile, Éfata. Now turn to the other person. Voltéate a la otra persona.
Did you turn to the other person Te volteaste a la otra persona and say, the generation that will listen to the voice of God? y le dice, la generación que escucha la voz de Dios. Say, tell her to. The generation that will listen to the voice of God. La Oh, she told you? generación Okay, que good, escucha good. la voz de Dios. All right, awesome. So, one of the things that I want to explain to you all, Y una de las cosas que quiero explicarle a todos ustedes, hearing a guiding voice is not just helpful, escuchar una voz que te guíe no tan solo es de ayuda, it's foundational to how humans grow, es fundamental cómo los seres humanos crecen, how humans decide, cómo los seres humanos deciden how they become who they're meant to be. y cómo se convierten en quien deben de ser. From the very beginning of life, Desde el principio en la vida, we are always wired, we are wired to respond to a voice. nosotros hemos sido conectados para escuchar una voz. A child learns safety, Y un niño aprende lo que es seguridad, identity, identidad direction through the voice of a parent. y dirección a través de la voz de un padre. When a parent tells a child, Y cuando un padre le dice a un hijo, don't touch that, no toques eso, it's trying to prevent that child from getting hurt, es tratando de prevenir que ese niño se cause un dolor, trying to protect the child. tratando de proteger al niño. Something like, you can do it. Algo que tú puedes hacer. Say, you can do it. Dile, lo puedes hacer. Say it. Dilo, Say it. dilo. All right, I see you mumbling. I need you to be active today. Necesito que estén activos hoy. A simple, you can do it, Algo tan simple como tú lo puedes hacer can bring up confidence in that child. puede construir la confidencia en ese niño. Without a voice to guide, Y sin una voz que guíe, it's not just lacking information, no tan solo le falta información, it lacks formation as well. pero también le falta formación. As we grow, Y como crecemos, the guiding voice can change from a parent la voz que guía puede cambiar de un padre to a teacher a un maestro, to a coach. a un entrenador, Each one plays a different role, y cada uno de ellos juega un papel but they diferente, all do the same thing. pero todos hacen lo They mismo. guide us towards a better outcome than we could reach alone. Nos guían a tener un mejor resultado que nosotros podemos adquirir por nosotros mismos. And that is very clear. Y eso es algo que está muy claro. An athlete needs a what? Y, A what? A coach. A student needs a what? y un estudiante necesita, And even a leader needs a mentor. y un líder necesita un mentor. This is very easy. This is very easy to understand. Esto es bien fácil de This entender. is the way of life, even though you might have not thought about it that way. Y esta es la manera de la vida, aunque quizás no lo haya But pensado así. why is it that we need these guiding voices? ¿Y por qué es que necesitamos estas voces que nos guían? Correction, why do we need a guiding voice? Corrección, ¿por qué necesitamos una voz que nos guíe? Because we all have blind spots. Porque todos nosotros tenemos lugares a ciegos A guiding voice sees what you can't see, y una voz guía ve lo que tú no puedes ver. corrects what you don't notice, Correcciona lo que tú no sabes and calls out what you haven't discovered yet. y te menciona lo que tú no has descubierto. Without that voice, Y sin esa voz, people don't stop moving. la gente para de moverse. They don't stop No moving. se paran de mover, perdón. They start drifting. Empiezan a deslizarse. For example, Por ejemplo, my job is to get to that point over there. mi trabajo es llegar a ese punto allá. I should have a guiding voice to tell me how to get to that point. Y yo debo de tener una voz que me guíe, que me dirija cómo llegar allá. Maybe there's going to be a guiding voice that will tell me, and everything shall be kept straight, and I'll walk all the way. Y quizás esa voz me diría, sigue derecho y yo camino derecho y llegaré. Are you with me so far? ¿Están conmigo hasta el momento? Yes? Okay.
if I don't have that voice, Y si no tengo esa voz, I start drifting. yo empiezo a deslizarme. So rather than going straight, Y en vez de ir derecho, I maybe start doing one of these. quizás me voy y hago algo así. My job is to get over there. I'm sorry, I'm drifting. Y perdón, I'm me sorry. estoy deslizando. Mi punto I'm es llegar y drifting. hasta allá. My job was to get over there. Mi trabajo es de llegar y hasta allá. But now all of a sudden I'm moving around through all the places. Pero repentinamente me estoy moviendo sobre todos los What I'm lugares. doing right now Y lo que estoy haciendo en este momento feels like progress. se siente como progreso, But I'm not getting to the point where I need to get. pero no estoy llegando al lugar donde debo de llegar. And that's what we have to understand. Y por eso es que debemos de entender The importance of having that guiding voice. la importancia de tener esa voz que nos guía. That guiding voice doesn't just tell us how to get there. Y esa voz que guía no solo nos dice cómo llegar, That voice builds you up, as I was saying. y esa voz te construye, como te lo mencioné The anterior. voices we listen to don't just inform us, they form us. Las voces que escuchamos no solo nos informan, sino que también nos forman. If someone starts to hear you're not good enough, Y si alguien empieza a escuchar que no es lo suficientemente bueno, they start to believe that. ellos empiezan a creer eso. If someone hears all the time you were made for more, Pero si alguien escucha decir que fueron creados para mucho más, they begin to rise to that occasion. ellos empiezan a levantarse a esa ocasión. So the question is not if you are being guided, Y la pregunta no es si estás siendo guiado, the question becomes who is guiding you. la pregunta ahora se convierte en quién te está guiando. Turn to the person next to you Voltéate a la persona que está a tu lado and ask him, y pregúntale, who is guiding you? ¿quién te está guiando? Turn to the other person Voltéate hacia la otra persona and ask him, y pregúntale, who is guiding you? ¿quién te está guiando? No, but that's the other person right there. Who is guiding you? ¿Quién te está guiando? And it's very important. We have to know who is guiding us. Y es muy importante, debemos de saber quién nos está guiando. Because some voices develop you, Unas voces te ayudan a desarrollarte, some other voices distract you, otras voces te distraen and then there are other voices that delay you. y hay otras voces que te retrasan. And that's why in the life the life that we have right now, Y por eso es que la vida que tenemos ahora mismo the times that we're in right now, y en los tiempos que estamos, it's super important that we have discernment. es muy importante tener el discernimiento, Because not every voice deserves access to your life. porque no todas las voces merecen acceso a tu vida. But here's something else that you need to know. Pero hay algo más que necesitas saber. Maturity is not reaching a place where you no longer need a voice. Madurez no es llegar a un lugar donde ya no necesita una voz. It's learning to recognize the right voice Es aprender a reconocer la voz correcta and respond to it. y de responderle. Yeah, because all of a sudden I got little kids in here, Porque de repente tengo aquí niños pequeños and in their minds, y en sus mentes, oh, when I'm grown, I don't have to listen to anybody else. cuando yo crezca ya no tendré que escuchar a nadie más. Yeah, because that's what we think, some of the young folks. Y eso es lo que nosotros pensamos, Oh, algunos de los I'm a jóvenes grown man. o algunas personas ya mayores. Sometimes that goes through our heads. Eso a veces se mete en nuestra mente, But that's not the point at all. pero ese no es el punto. Even the adults that are here, Aún los adultos que están aquí, that some of them, que algunos de ellos, they think that because they're grown, porque piensan que son adultos, I don't need a guiding voice. ay, yo no necesito una voz que me guíe, I know it. I know what to do. yo sé lo que debo de hacer. But maturity Pero madurez is getting to a point es llegar a un punto where you recognize the correct voice donde tú puedes reconocer la voz correcta and respond to it. y responderle. How many can say amen to that? ¿Cuánto puede decirle amén a eso? But there's a big problem here. Pero hay un gran problema aquí. The big problem El problema grande is that we don't know the right voice. es que nosotros no sabemos cuál es la voz correcta.
we don't know how to recognize the right voice. No sabemos cómo reconocer la voz correcta. We are listening to everybody else, Nosotros estamos escuchando a todos los demás, everybody and their mama, a todo mundo y su mamá, their aunts and their uncles. sus madres y sus tíos, What I'm watching on the TV, lo que estoy viendo en la televisión, what I'm watching on the TikTok, lo que estoy viendo en TikTok, what I'm watching on the IG Reels, lo que estoy viendo en los reels de Instagram, what I'm watching when I'm watching a movie. lo que estoy viendo cuando estoy viendo una película. Even, hear me out, even some of the teachers Y escúcheme, también algunos maestros that are trying to put false narratives within our lives. que están tratando de instruir narrativas falsas en nuestras vidas. But there's one voice that we need in our lives. Pero hay una voz que necesitamos en nuestra vida. There's one voice that trumps them all. Y hay una voz que la calla a toda. There's one voice that we need in our lives. Hay una voz que necesitamos en nuestra And vida. that's the voice of the Lord of Lords, Y esa es la voz del Dios de los grandes, the King of Kings. el Rey de Reyes. And God spoke to me Y Dios me habló because I know that it's hard porque yo sé que es difícil to recognize a voice. poder reconocer esa voz. But when I was reading the book of Mark chapter 7, Pero cuando yo estaba leyendo en el libro de Marcos capítulo 7, God gave me some insight Dios me dio algún códigos, se puede decir. Sure, yeah. He gave me some information Me dio información on how to recognize his voice de cómo puedo reconocer su voz and what happens after. y lo que sucede después. He gave me the solution Me dio la solución to the problem that a lot of us may have, de algunos problemas que muchos pueden tener where we don't know how to recognize the voice of God cuando no sabemos reconocer la voz de Dios and what happens and the effect that happens after we listen to the voice of God. y el efecto que tiene después de escuchar la voz de Dios. Number one, Daisy, if you can put verse 33 up there. Número 1, Daisy, si puedes poner el versículo 33. This is the first thing. Esto es lo primero. And I just have 2 points for you. Y solo tengo 2 puntos para ti. Where do we find the solution to recognize God's voice? ¿En dónde encontramos la solución para encontrar la voz de Dios? And there's just one part on there that really stuck out to me. Y hay una parte ahí que verdaderamente se resaltó. And he said, and he took him aside from the multitude. Y dice que él lo tomó afuera, lo llevó afuera de la multitud. We read the story. Ya leímos la historia. There's a deaf man. Hay un hombre que es tartamudo. This man that doesn't speak properly as well. Este hombre tampoco escucha bien, no And habla bien. people want him to get healed. Y la gente quiere que él sea sano. And so Jesus in verse 33 Y Jesús en el versículo says 33, he took him aside from the multitude. Jesús lo llevó aparte de la multitud. To know, recognize God's voice, we must spend time alone with him. Y para conocer la voz de Dios, debemos de pasar tiempos a solas con Él. Intimacy is what trains recognition. Y la intimidad es lo que entrena la reconexión. When we are intimate with someone, Cuando somos íntimos con alguien, we are able to recognize that person. podemos reconocer a esa persona. You don't believe me, I'll show it to you. No me lo crees, te lo voy a demostrar. So, I have an example. Tengo un ejemplo. And I want to use my brother right here, William, if you can come up here, son. Come here. Y voy a utilizar a mi hermano William, si puede pasar al frente. I came up to William earlier today. Yo vine donde William esta tarde, más temprano. And by the way, he's not taller than me. He just got the steppers on. Y él no es más alto que yo, solo tiene sus zapatos. I went up to William today, Yo fui donde William hoy and I told him, y yo le dije, I want to use you as an example. te voy a utilizar como ejemplo. He has no idea what I'm about to do, Y él no sabe lo que yo voy a hacer. right? Okay, he doesn't know. Él no sabe. But I'm sure this is going to prove my point, okay? Y estoy seguro que esto va a probar mi punto. So what I said, Lo que yo dije, that when you spend intimate time with somebody, valuable time with someone, cuando tú pasas tiempo valuable, íntimo con alguien,
you will recognize that person. Tú vas a reconocer a esa Right? persona, Okay. ¿verdad? I'm going to play 2 audios. Te voy a poner 2 audios. Okay? One of these audios Uno de estos audios is someone you know. es alguien que tú conoces, So I think. yo creo, I don't know. no sé. Okay? One of these audios Uno de estos audios is your mother. es tu madre. I want you to tell me Yo quiero que tú me digas which one. cuál de ellos, Simple? simple. All right, I need the first audio. El primer audio, por favor. Okay? I need the second audio. El segundo audio. You're not sure. Play it again. Okay, that's the first one. Ese es el primer audio. Okay. William, which one is your mom? The first or the second? The second. The second. El segundo audio. Are you sure? ¿Estás seguro? Yeah. Positive. ¿Positivo? Yeah. Do you want me to play it again? You want me to play it again? You sure? All right, ¿Estás play the seguro? first one. Okay, play the second one. Who's your mom? ¿Quién es tu mamá? The second one. All El right. segundo. You, who's the first one? ¿Y quién es la primera? La pastora. Okay. He knew Él right away sabía which one his mom's was. quién era la voz de su madre. You know why? ¿Sabes por qué? Because this boy spent his entire life with his mom's. Porque este chico ha pasado toda su vida con su madre. Say, duh. Y van a decir, diga, oh, Say, no, oh. Say, duh, eso no tiene traducción. duh. Thank you, brother. The point I'm trying to make here, Y el punto que estoy tratando de hacer aquí, the more time you spend with God, que mientras más tiempo pases con Dios, the more you will be able to recognize His voice. más vas a poder reconocer su voz. Come up here, William. Come up here. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. If you was in a crowd Si estás en una multitud and your mom said, y tu madre dice, what she call you, David? And she say, David, y, Davy. y ella dice, David, Would you recognize your mom in a crowd? ¿vas a reconocer a tu madre en el medio de la multitud? Yeah, and I'd be scared too. He'd be scared. I don't know why he'd be scared. Él dijo, la But he said he would reconocerá y tendré recognize. miedo también. But he said he would recognize his mom's voice. Pero que él reconoce la voz de su madre. Because he has spent so much time with his mom. Porque él ha pasado tanto tiempo con ella. And we see this in the scriptures. Y podemos ver esto en las escrituras. We can go and look at Samuel as an example. Y podemos ver a Samuel como un ejemplo. You see, Samuel, Y Samuel, in the first book of Samuel, chapter 3, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, was a prophet. Samuel era un profeta, He was a judge. era juez, He was a judge in Israel. era un juez en Israel. And Samuel was a great man of God. Y Samuel era un gran hombre de Dios. But something began with Samuel from the very early stages of his life. Y algo que empezó con Samuel en el principio del estado de su vida, In the chapter 3 of Samuel, en el capítulo 3 de Samuel, Samuel hears a voice Samuel escucha una voz that says, Samuel. y dice, Samuel, Very good. Samuel. Samuel. Te bendiga, bendiga. Samuel heard this voice. Y Samuel escuchó esta voz He was a little kid just like you. y era un niño pequeño como tú. And he was in the temple Y él estaba en el templo and he didn't know this voice. y él no conocía esta voz. So Samuel went to Eli Y Samuel fue donde Elí and he asked him, y le preguntó, "Did you call me?" ¿me llamaste? And Eli Y Elí was like, "Nah, le dice, no, go back to sleep." vete de regreso a dormir. The second time happened. Y la segunda vez sucede, Samuel. Samuel. She on it. And Samuel was like, "Yo." Y Samuel dice, ¿qué? And so he went back to Eli. Y él fue de regreso donde Elí
bro, stop playing games with me. I know you called me. Y le dice, hermano, deja de estar jugando conmigo, yo sé que me llamaste. But Eli was like, Y Elí le dice, pero, ¿y qué? first of all, don't talk to me like that. I'm older than you. Primero, no me hables así, yo You, soy you mayor que can look tú. it up. It's in the Bible. Read it. Tú lo puedes ver, está en la Biblia. No, it wasn't me. Y él le dice, no, no fui yo. And so he went over there. Entonces él se fue allá. And he heard it a third time. Y él escuchó la tercera vez, Samuel. Samuel. And then when he went over there, Y cuando fue allá, it seemed like it hit something inside Eli. y parece como que algo le tocó a Elí, And he said, you know what, Samuel? When you hear this voice again, y le dice, ¿sabes qué, Samuel? Cuando escuches esta voz otra vez, say, here I am, Lord, your servant hears. dile, Señor, aquí estoy, tu siervo escucha. And it happened just like that. Y sucedió exactamente así. And he heard the voice again. Y él escuchó la voz una vez más He said what Eli told him to say. y dijo lo que Elí le dijo que tenía que decir. And God spoke to Samuel from a very early age. Y Dios le habló a Samuel desde una edad muy temprana. And something that is beautiful within this relationship Y algo que es hermoso en medio de esta relación is that Samuel es que Samuel spent a lot of time with God. pasaba mucho tiempo con Dios. Samuel Samuel spent a lot of time in the presence of God, pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios, to the point where he was sensitive to the voice of God, al punto de que era sensible a la voz de to Dios, the point where he would recognize the voice of God, al punto de que él podía reconocer la voz de Dios. to the point, and Daisy, I want you to go to Samuel chapter 3 verse 19, Y de ahí si quiero que vaya al capítulo 3 de Samuel, the versículo first 19, book of Samuel chapter 3 verse 19, el primer libro de Samuel, where it says, so Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. This means Samuel became accurate. Eso significa que Samuel empezó a ser una As I was persona, saying, Samuel became sensitive to the voice of God. como te estaba diciendo, Samuel se convirtió sensible a la voz de Dios. He became consistent in hearing the voice of God. Él se convirtió consistente en escuchar la voz de Dios. Private listening Privadamente escuchando produces public authority. produce autoridad pública. The moment you spend time with God in private, En el momento que tú pasas tiempo con Dios en la privacidad, I think you become maybe more like Samuel, yo creo que quizás tú te conviertes un poco más como Samuel, where you become accurate when God is speaking to you, donde estás al punto cuando Dios te habla contigo, where you can recognize the voice of God anywhere you are at, donde puedes reconocer la voz de Dios donde quiera que te when you are encuentres given authority to speak. y se te da autoridad para hablar. But something happened in the life of Samuel. Pero algo sucedió en la vida de Samuel. You see, Samuel was put to the test. Samuel fue puesto a su test. Daisy, go to chapter 16 of this same book. Samuel was put to the test. Y Samuel fue puesto a prueba. He knew to recognize the voice of God from very early age. Él podía reconocer la voz de Dios desde una temprana edad. Samuel, like Will, said, I could listen to his voice even in the middle of noise. Y Samuel, como David, podía decir, yo puedo escuchar su voz en medio de la nada. Well, here we see this being put to the test. Y aquí podemos ver que esto fue puesto a prueba. Excuse me, Daisy, chapter 16. El capítulo 16, And this is something that we all probably have seen, the story that we have seen. y esto es una historia que probablemente todos hemos visto. Samuel, as he got older, Y Samuel, mientras se crecía, he was given different assignments. él recibió diferentes asignaciones. And one of these assignments Y una de esta asignación was to make Saul or anoint the king of Israel. fue de ungir al rey
de Israel. This is very big, very huge news. Y esto es algo grande, esto es una gran To noticia. anoint the king of Israel. El poder ungir al rey de The Israel. people of Israel were asking for a king. Y la gente de Israel estaba pidiendo por un rey. And because they were asking for a king, they got a king. Y como ellos estaban pidiendo un rey, ellos recibieron uno. This king was Saul. Y este rey era Saúl. And now Saul, Y ahora Saúl, as you know, como tú sabes, towards the end of his life, he rejected God. al final de su historia, él terminó rechazando a Dios. And he became not so good. Y se convirtió en algo no muy bueno. And so God got tired of Saul. Entonces Dios se cansó de Saúl, But there's something with Samuel. pero hay algo con Samuel. Samuel Grew fond of Saul. se convirtió en un fan, en un amor por Saúl. Fond, F-O-N-D. He grew to like Saul very much. Él creció a gustarle a Saúl. He was attached to King Saul. Él estaba pegado al rey Saúl. And that's why when we see over here, Y eso es lo que podemos ver aquí. the Lord speaking to Samuel, El Dios hablándole a Samuel. how long will you mourn for Saul? ¿Cuánto tiempo vas a llorar por Saúl? Seeing I have rejected him from reigning over Israel. Si yo lo he rechazado sobre Israel. God is saying, yo, stop playing with me. Y Dios le está diciendo, deja de jugar conmigo. And Samuel, as I said, grew to like, not to love this man as a brother. Y Samuel creció en amor, un amor como hermano por este hombre. And that's why when God said, nah, I'm done with him. Y Dios le dijo, no, yo terminé con él. When he said, I'm done with him, he felt that. Y cuando Dios le dijo eso a Samuel, él sintió eso. And so God is now giving Samuel special instructions. Y Dios le está dando a Samuel instrucciones He especiales. said, there's a new king that you are going to anoint. Hay un nuevo rey que tú vas a ir a ungir. He says right here, fill your horn with with oil and go. I am sending you to Jesse, to the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Y dijo Jehová a Samuel, hasta cuando lloraréis, llena tu cuerno de aceite y ve donde los hijos de Isaí y yo te diré a quién ungirás. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. But the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Y Samuel le dijo a Dios, ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me matará. Y Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada. Y le dice, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. If you haven't noticed, this is God and Samuel speaking right now. Y si he dado caso no te das cuenta, esto es Samuel y Dios hablando. Verse 3 says, then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Y en versículo 3 le dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. He gave him the instructions. Él le dio las instrucciones, He said, I will point to you. yo te diré, I will name you. yo te nombraré I will name you the one that you need to anoint. al que tú debes de ungir. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido? Does it make sense? ¿Tiene Yes? sentido? Yes? Okay. Está claro. So here's what happens next. Entonces, esto es lo que sucedió después. I want you to go to verse 6. Quiero que vayas al versículo 6. All right. So they get together, they meet up, they do the thing, all that good stuff, right? Entonces ellos se juntan, hacen el sacrificio y hacen todo. Samuel, Samuel, who knows the voice of God, quien conoce la voz de Dios, heard the instructions, escuchó las instrucciones and hear what happened. y escucha lo que sucedió. So it was that when they came, that he looked at Eliab and he said, surely the Lord's anointed is before him. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. This is not what God told him to do. Esto no fue lo que Dios le dijo que hiciese. Samuel was filled with emotions. Y Samuel estaba lleno de emociones.
Go to verse 7. Vamos al versículo 7. But the Lord said to Samuel, Y Dios le dijo a Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature. no mires su parecer ni a lo grande de su estatura. The reason why God says this Y la razón por la cual Dios le dijo eso, is because Samuel was looking at Eliab porque Samuel estaba viendo a Eliab and he was seeing Saul in him. y estaba viendo a Saúl en él. He was emotionally attached, Él estaba emocionalmente apegado. but he still heard the voice of God say, but the Lord said to Samuel. Pero él escuchó todavía la voz de Dios que decía, y Dios le dijo a Samuel, Go to the next verse. vamos al siguiente versículo. So Jesse called Abinadab, this is another son, Entonces llamó Isaí a otro hijo, Abinadab, and made him pass before Samuel. y lo llevó frente a Samuel. And Samuel said, Y Samuel dijo, neither has the Lord chosen this one. Dios tampoco ha escogido a este. You see what's happening here? ¿Puedes ver lo que ahora está sucediendo aquí? Leave it up there. What's happening Déjalo ahí. here Lo que está sucediendo aquí, is that when you spend time with God, cuando tú pasas tiempo con Dios, you are able to recognize his voice even in noises. tú puedes reconocer su voz aún en ruido. There are no noises there, No hay ruido ahí. is what you might be saying. Es lo que quizás tú puedes estar But there's a diciendo. big time noise right there. Pero ahí hay una gran escándalo, Ruido. bulla, ruido. That noise is the noise of your emotions. Ese ruido es el ruido de tus emociones. The emotions is probably the loudest thing Y las emociones probablemente son las cosas más escandalosas that stops you from listening and recognizing the voice of God. que te para y no te deja reconocer la voz de Dios. But Samuel Pero Samuel spent so much time with God pasó tanto tiempo con Dios that even when his emotions were so loud, que aun cuando sus emociones estaban tan fuertes, he heard the Lord say, don't look at his appearance. escuchó a Dios decirle, no mire su apariencia. And so when the next son came around, Y cuando el otro hijo vino, Samuel was like, nah, this not the one. Samuel pudo decir, no, este And no if you es. put the next verse, Y si pones el próximo versículo, he brought another of his son. trajeron a otro hijo. And he told them again, no, this is not the one. Y él dijo, no, este no es. You see, and if you put it the next one, Y si pones el otro, he said he made 7 of his sons pass before Samuel. dice, 7 de los hijos de Isaí pasaron enfrente de Samuel. And Samuel said to Jesse, Y Samuel le dijo a Isaí, the Lord has not chosen these. Dios no ha elegido a ninguno de estos. Samuel, filled with the noise of his emotions in his head, Y Samuel, quien había llenado su cabeza con las voces de sus emociones, because he spent so much intimate time with God, porque pasaba tanto tiempo de intimidad con Dios, when he was about to make the wrong move, cuando él iba a tomar la decisión incorrecta, he was able to hear and recognize who was speaking to him. él pudo escuchar y reconocer quién le estaba hablando. You see, there's a lot of us. Sí, hay muchos de nosotros, There is a lot of us. hay muchos de nosotros We don't spend enough time with God. que no pasamos suficiente tiempo con Dios. So when it comes down to making a decision, Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, God is talking to you, Dios te está hablando, but you're not listening to him pero tú no lo estás because you escuchando, don't know his voice. porque tú no reconoces su voz. But Samuel shows us Pero Samuel nos demuestra that in my flesh, que aún en mi carne there may be a chance that I can make a mistake. puede haber un momento donde yo puedo cometer un But as error, long as I'm attached to my Lord and Savior, pero mientras yo me mantenga pegado a mi Dios y as Salvador, long as I have spent intimate time with Him, mientras yo mantenga tiempo de intimidad when con I Él, go to make the wrong step, cuando vaya a hacer la parada inadecuada, He says no, Él dice no, and I listen. y yo escucho. I don't know if you're understanding what No I'm sé si saying. estás entendiendo lo que te estoy diciendo. This is very important. Esto es muy importante.
You have to spend time with God. Tienes que pasar tiempo con Dios. Some of you think you know God, Algunos de ustedes creen que conocen a Dios, but you don't spend enough time. pero no pasa el suficiente tiempo con And then Él. you ask Him, Y le preguntas, why is this happening to me? ¿por qué me está sucediendo esto? And He's looking at you. Y Él te está mirando. I've been telling you not to do that, Yo te he estado diciendo que no hagas eso, but you don't know my voice. pero tú no sabes mi voz. And so you're still doing it. Y por eso lo sigues haciendo. Y se ha puesto tan fuerte la cosa And things have become so bad que hasta Dios diciéndolo, te estoy diciendo que no lo haga. that even though God is telling you don't do it, Y aún así no le estamos escuchando. and even then we're not listening. Aún así no estamos reconociendo la voz de Dios. And even then we're not recognizing the voice of God. Pero es por eso que en el versículo 33 del capítulo 7 del libro de Marcos, And that is why in verse 33 in chapter 7 in the book of Mark, Jesus shows us a big principle. Jesús nos muestra un gran principio In order for you to start recognizing my voice, de manera de que tú puedas empezar a reconocer mi voz. you need to separate yourself from the crowd. Tiene que separarte de la multitud. You need to separate yourself from your own emotions. Tiene que separarte de tus propias emociones. And when the noise comes to your life, Y cuando el ruido llegue a tu vida, when something wrong is coming to your life, y cuando algo mal esté llegando a tu vida, when it's time to make the critical decision, cuando sea tiempo de tomar una decisión crítica, you are going to do it with confidence because you're recognizing who is speaking to you. tú la vas a hacer con confidencia porque vas a reconocer quién te está hablando. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. You see, you don't learn God's voice in noise. Si tú no puedes conocer la voz de Dios en el ruido, And He took him aside from the multitude. y Él lo llevó aparte de la multitud. It is true. He might have been, even if he was able to hear, Y es verdad, quizás Él podía escuchar, even if he wasn't deaf, y si Él no fuese sordo, he probably would have been able to hear the voice of God, y quizás hubiese podido escuchar la voz de Dios, the voice of Jesus. la voz de Jesús, But it wouldn't be clear, pero no hubiese sido clara. which is why we have to look at this example and go aside. Y por eso es que debemos de ver este ejemplo y apartarnos Spend time, valuable time with God. y de pasar tiempo valuable con Dios. And I promise you, Y yo te prometo when that moment comes, que cuando ese momento venga, you too will recognize His voice. tú también vas a reconocer su voz. You too will be able to follow the instructions. Tú también vas a poder seguir las instrucciones. Even if the moment of weakness comes in our lives, Aún si un momento de debilidad llega a nuestras vidas, you'll be able to hear the voice of God speaking to you clear. vas a poder escuchar la voz de Dios hablándote claramente. And there's something here. Y hay algo acá. We have to involve God in everything that we are doing. Tenemos que involucrar a Dios en todo lo que estamos haciendo. Because all of a sudden, Porque de repente, you think that hearing the voice of God escuchar la voz de Dios is just when you come here es cuando vienes aquí and you hear the message from our pastor y tú escuchas el mensaje de nuestro pastor on a Sunday, en un domingo. which is sad because even sometimes on a Sunday, some people are still not listening. Y es triste porque a veces los domingos mucha gente todavía no está escuchando. Sometimes they're here on a Sunday, but their minds is in Mars. Y a veces están aquí los domingos, pero su mente está en martes. But there are people Pero hay personas that come here on a Sunday, que vienen los domingos, they worship, ellos adoran they dance before the presence of God. y danzan en la presencia de Dios. They lift their hands Y levantan sus manos and they cry before the presence of y God. lloran en la presencia de Dios. But that's it. Pero eso es todo. It doesn't continue on after here. Y no continúa después de aquí. And so Monday comes
Entonces llega el lunes, and we're at work, estamos en el trabajo and the devil tries to get to us, y el diablo trata de llegar a nosotros and we fall into temptation y nosotros caemos en tentación because we're not doing our part in trying to spend time with God alone. porque no estamos haciendo de nuestra parte de pasar tiempo con Dios a solas. God needs to be involved in every aspect of your life. Y Dios tiene que estar involucrado en todos los aspectos de tu To vida. the youngins that are here, Y aún los jóvenes que están aquí on Wednesday during Bible study, y los miércoles durante el tiempo del estudio de la Biblia, I asked, yo le pregunté, do you guys have dreams and goals? ¿ustedes tienen metas y sueños? And a lot of them, Y muchos de ellos, all of them, todos, they said yes. dijeron que sí. Some of you even told me what you wanted to do. Y algunos de ustedes me dijeron lo que quieren hacer. But you have to ask yourself, Pero tienes que preguntarte a ti, what is God saying about that? ¿qué está diciendo Dios acerca de eso? Maybe God is trying to tell you something different. Quizás Dios está tratando de decirte algo diferente, But you are more concerned about what people have to say in your life, pero tú estás más preocupado por lo que la gente tiene que decir en tu vida, about what your friends have to say in school, de lo que tus amigos tienen que decir en la escuela, about what your friends are doing. lo que están haciendo tus amigos. You're concerned about what people at work are doing. Estás preocupado por lo que la gente en tu trabajo está haciendo. You're concerned about what certain family members are saying. Y estás preocupado por lo que algunos miembros de tu familia se están hablando. But God is nowhere to be found. Y Dios no está ni cerca de ahí. And next thing you know, Y lo próximo que se ve, you go after that dream, tú te vas detrás de ese sueño, after that goal that you had, detrás de esa meta que tenías, and depression comes into your life. y la depresión entra en tu vida. Because you're not recognizing the voice of God. Porque no estás reconociendo la voz de Dios. And to the adults that are here, Y a los adultos que están aquí, because I'm not just talking to the little ones, porque no solo estoy hablando con los pequeños, some of you are business owners. algunos de ustedes son dueños de sus negocios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con el negocio? Y le dicen, Dios, God, what do you want me to do with this business? Señor, ¿tú quieres que yo acepte esta oferta del trabajo? God, do you want me to accept this job offered? Dios tiene que estar en cada decisión de tu vida. And God has to be in every decision that you make in Y your life. usted tiene que poner de su parte And you have to put of your part para reconocer lo que Dios le quiere decir. in order to recognize what God wants to tell you. Amén. Amen. Dele ese aplauso fuerte a Dios. And give the round of applause to God. The second thing, Y lo segundo, y con esto termino. and with this I end, When you are able to recognize the voice of God, cuando tú puedes reconocer la voz de Dios, there's an effect that happens. hay un efecto que sucede. The effect of being able to recognize the voice of God. El efecto de poder reconocer la voz de Daisy, Dios. that same chapter, go to verse 37. Y en ese mismo capítulo, en el verso 37, It says, and they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. And He makes both the deaf to hear and the mute to speak. y dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Okay, here's what's happening right here. Y escucha lo que está sucediendo acá. And I'm almost done. Y ya casi termino. What's happening here, Lo que sucede aquí, Jesus already healed the man. Jesús ya sanó al hombre The people are saying, yo, this is crazy. y la gente está diciendo, wow, esto es loco. And you know what's happening? ¿Y sabe lo que está sucediendo? They are proclaiming what Jesus done. Ellos están proclamando lo que Jesús ha hecho. But that very last part right there, Pero esa última parte ahí, He said He makes both the deaf to hear donde dice, y él hace que los dos, el sordo oiga and the mute speak. y que los mudos And hablen. God said, Y Dios dijo, when you recognize my voice in intimacy, cuando tú reconozcas mi voz en la intimidad, I allow you to speak in public. yo voy a permitir que tú hables en público. When you recognize my voice, Cuando tú reconoces mi voz,
Now you are given a new authority to speak what I have to say. Ahora tú recibes una autoridad para hablar lo que yo tengo que This decir. is the pattern that we see in every single life Este es el patrón que vemos en todas las vidas of every man and every woman of God. de cada hombre y mujer de Dios. Separation, Separación, recognition of his voice, reconocer su voz commission to speak his word. y poder tener el poder para hablar su palabra. Separation, Separación, recognition of his voice, reconocer su voz commission to speak his word. y comendado para hablar su palabra. That's why you see a Moses Eso es lo que ves en Moisés, that was born in Egypt, que nació en Egipto, but God had greater plans for him. pero Dios tenía planes más grandes para él. And so he took him aside of Egypt, Entonces Dios lo sacó de Egipto, outside of all the noise of Egypt, lo sacó fuera de todo el ruido de Egipto, outside of all the noise of Egypt, afuera de todo el ruido de Egipto, 40 years. por 40 años. And my boy Moses, Mi chamaco Moisés, during this time, durante este tiempo, was the time where he saw the fiery bush, fue en este tiempo donde él vio la zarza arder, where he heard the voice of God. donde escuchó la voz de Dios, And during all that time, y en ese tiempo he was spending time with him, él estaba pasando tiempo con trying Dios, to recognize the voice of God. tratando de reconocer la voz de Dios. And now that he recognized the voice of God, Y ahora que reconoce la voz de Dios, when Pharaoh stands up, cuando el faraón se para, Moses walks with a new authority. Moisés camina con una nueva And autoridad. that's the same thing that can happen in our lives. Y eso es lo mismo que puede suceder en nuestras vidas. That when we separate ourselves, Cuando nosotros nos separamos, we learn to recognize his voice. aprendemos a reconocer su voz. It doesn't matter the Pharaoh that wants to stand up. No importa el faraón que se quiera levantar. It doesn't matter the devil that wants to rise up. No importa el diablo que se quiera levantar. I'm going to speak what God told me to say. Yo voy a hablar lo que Dios me dijo que And diga. I'm going to walk with confidence. Y voy a caminar And con I'm going to confidencia. walk with boldness. Y voy a caminar con autoridad. Only happens when you separate yourself. Y solo sucede cuando te separa You learn to recognize his voice. y aprendes a reconocer su voz. And then God says, go, speak what I have to say. Y Dios dice, ve y di lo que yo tengo The que same thing decir. happened with Jeremiah. Y lo mismo sucedió con Jeremías. Jeremiah heard the voice of God. Jeremías escuchó la voz de Dios. But you know what happened? Pero ¿sabe qué sucedió? It was very loud. Era un ruido muy grande. It was the noise of emotions. Era el ruido de sus emociones. It was very loud. Era muy alto. Because Jeremiah said, I'm just a young boy. Porque Jeremías decía, yo solo soy un niño. I'm young. Soy joven. But then God responded to him. Y Dios le respondió a él, Don't say that you are too young, for I am the one that are going to put the words in your mouth. no digas que eres muy pequeño o muy joven, porque yo seré el que pondré las palabras en tu boca. You might be able to say, Y tú quizás puedes decir, Jeremiah was separated. Jeremías se había separado. Yeah, he was separated from everybody else. Sí, él estaba separado de todo el And if you mundo. read that first chapter, Y si tú lees en el primer capítulo, you'll notice that he never left the presence of God. te puedes dar cuenta que él nunca dejó la presencia de And Dios. so even though it was noisy in his head, Y aunque en su mente había ruido, he learned to still recognize the voice of God in the separation. él aprendió a reconocer la voz de Dios en la And then separación. Jeremiah became one of the biggest prophets Y Jeremías se convirtió en uno de los profetas más grandes because he spent time in separation, porque él pasaba tiempo en separación, recognized his voice, reconocía su voz and then was given the authority to speak up. y se le dio la autoridad para hablar. The same thing happened with Paul. Y también lo mismo pasó con Pablo. Paul on his way to Damascus. Y Pablo en camino a Damasco, He had an encounter with Jesus Christ. él tuvo un encuentro con Jesucristo. Saul, Saul, why do you persecute me? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And Paul said, Y Saulo le dijo, who are you? ¿quién tú eres? Saul or Paul did not know who was talking to him. Y Saulo o Pablo no sabía quién le estaba hablando.
But from that moment on, Pero desde ese momento, he still learned to separate himself. él aprendió a separarse He was given the authority to speak up. y se le fue dada la autoridad para hablar. And some say that because of Paul, Y algunos dicen que por Pablo, the church was able to make its way all the way out here. dicen que la iglesia pudo llegar hasta acá. Only because he spent time alone with God, Solo porque él pasaba tiempo a solas con Dios, he was given the authority to speak his word. se le fue dada la autoridad para hablar su palabra. You see, but I believe that tabernacle of worship Sí, pero yo creo que tabernáculo de oración doesn't just learn to just hear the voice of God. no solo va a escuchar, no va a aprender a escuchar la voz de Dios, They're going to speak what God has to say. pero van a decir lo que Dios tiene que And decir. they're going to speak with authority. Y van a hablar con autoridad. But you have to do your part. Pero tú tienes que hacer tu parte. You have to do your part. Tú tienes que hacer tu parte. Some of you Algunos de ustedes are going through certain things están pasando por algunas cosas and you don't know what to say. y tú no sabes qué decir. You don't know what to say to the problem. No sabes qué decirle al problema. Every single Sunday, Cada domingo we are given a word of faith hemos recibido una palabra de fe to push you para empujarte, to believe. para que creas. But not only to believe, Pero no solo para que creas, to go and dive deeper with God. pero para que vayas y profundice con Dios. So when the problem comes, Para que cuando el problema venga, you are able to speak. tú puedas hablar. A lot of you are not able to speak Y muchos de ustedes no pueden hablar because you haven't been separated yet. porque no se han separado. A lot of you haven't been able to speak before the problem Y algunos de ustedes no han podido hablarle al problema because you haven't separated yourself. porque ustedes no se han separado. The key is to separate yourself from the noise, Y la clave está en separarnos del ruido, learn to apartarnos, recognize his voice, aprender a reconocer su voz. and when the problem comes, Y cuando el problema venga, you speak with authority tú hables con autoridad because you know who is talking to you. porque tú sabes quién te está hablando. If you don't know who is talking to you, Si tú no sabes quién te está when the hablando, problem comes, cuando el problema venga, you accept it tú lo aceptas and you just continue on with your life. y continúas con tu vida. But when you recognize the voice that is talking to you Pero cuando tú reconoces la voz que te está and hablando say, "Psst, no, don't listen to that problem. Tell them I already won the battle." y le dices, no, no escuches a ese problema, dile que ya yo gané la batalla. Don't listen to what they have to say. Tell them I already won the battle. No escuches lo que ellos tienen que decir, dile, ya yo gané la batalla. Don't listen to what they have to say. Tell them the miracle is already done. No escuche lo que ellos tienen que decir, dile que el milagro ya sucedió. Don't listen to what they have to say. Tell them I have done it. No escuche lo que ellos tienen que decir, dile, God ya es- lo he hecho. Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Y Dios, God is speaking to Don't someone. listen to what they have to say. No escuche lo que ellos tienen que Worry decir. about listening to me. Preocúpate de escucharme a mí.